Bienvenidos al canal del Padre Romani, un canal católico sirviendo al ministerio de Dios. La nueva forma de alimentar nuestra fe día con día, con un evangelio en píldora. Predicada con el Padre Romani. Bienvenidos sean todos ustedes. Mil bendiciones. Bienvenidos hermanos y hermanas una vez más, en esta ocasión, al Evangelio en Píldora. Estamos en sábado 26 de febrero y en esta ocasión yo le invito a que ahí en su casa tome su Biblia. Miren, en estas píldoras, acuérdese que solamente yo le digo la cita bíblica del día y usted en su casa agarra su Biblia, la busca y la lee. Esto es muy importante, porque muchos solamente tienen Biblia pero no la leen. Entonces, yo le digo la cita que corresponde de la misa de hoy y usted toma su Biblia y la lee, ¿sí? Hoy la primera lectura es tomada de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo del 13 al 20. El salmo de hoy corresponde al Salmo 140. Y el Evangelio corresponde a San Marcos en el capítulo 10, versículo del 13 al 16. ¿Cuál es el tema central de las lecturas del día de hoy? ¿Qué tenemos que hacer cuando hay un enfermo en casa? ¿Qué es lo que normalmente hace la gente cuando tiene un enfermo en su casa? Claro, aparte de buscar el médico. Mucha gente que no tiene puesta su confianza en Dios, cuando ve un enfermo en su casa, lo primero que hace es ir a buscar charlatanes, brujos, hechiceros, todas esas cosas que no ayudan en nada. Hoy la primera lectura está hablando con mucha claridad. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay un enfermo? Dice la primera lectura, ¿hay algún enfermo? Escuche, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante y si tiene pecados se le perdonarán. Oiga nada más. Cuando usted tiene un enfermo en casa, lo primero que tenemos que hacer es buscar a un sacerdote. El sacerdote irá a su casa y atenderá a su enfermo, aplicándole el sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento anteriormente se le llamaba extrema unción y por eso muchos creen que este sacramento se le tiene que dar ya hasta que se está muriendo la persona. No, ese es un gran error. El sacramento de la unción de los enfermos se debe de aplicar cuando hay un enfermo en casa. Claro, no por cualquier enfermedad, ¿verdad? Si tiene gripa o tiene tos, pues no se le va a aplicar luego el sacramento. Una enfermedad que ponga en riesgo su vida. Ahí está la clave. Cuando existe un enfermo que esa enfermedad está poniendo en riesgo su vida, dice la primera lectura, llame a los presbíteros de la iglesia a que vayan y oren por el enfermo. Cuando nos invitan a ir a ungir un enfermo, el sacerdote va a la casa del enfermo, le impone las manos y ora por él. Después le va a poner un aceite santo, un aceite sagrado, que es para los enfermos, el óleo de los enfermos, en la frente y en las dos manos. Poniéndole este aceite sagrado al enfermo, dice la palabra de Dios, escuche qué interesante lo que dice hoy. Esta oración hecha con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante y si tiene pecados, se le perdonará. Fíjense nada más, este sacramento de la unción de los enfermos tiene doble efecto. Uno es la sanación, si el Señor así lo desea, o la salvación.
Porque está diciendo la palabra de Dios hoy en la primera lectura, cuando el enfermo es ungido, se le perdonan los pecados. Nos ha tocado ir a visitar enfermos que ya no pueden hablar, que ya no pueden confesarse y que solamente les toca ser ungidos. Bueno, un enfermo, aunque ya no puede hablar, pero si se le unge con el aceite santo, ese enfermo, sus pecados, todos los pecados le son perdonados. Dice hoy la primera lectura, por la unción. Pero si algún enfermo puede hablar, lo más recomendable es que primero se confiese con el sacerdote, exprese su culpa y después el sacerdote le va a dar la unción de los enfermos. Dice hoy la primera lectura, la oración hecha con fe sanará al enfermo y si tiene pecados se le perdonará. Y continúa hoy la primera lectura. Por lo tanto, confiesen sus pecados, oren los unos por los otros. Y miren, dice algo muy importante también. Pone el ejemplo de Elías. Dice, mucho puede la oración cuando se hace con insistencia. Elías era un hombre igual a nosotros. Cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra sus cosechas. Vea el poder que tiene la oración. Una familia que reza por un enfermo, una familia que ora por un enfermo, esa oración hecha con fe, Dios la va a escuchar. A mí en lo personal me ha tocado mucha gente que se acerca conmigo y me dice, oiga padre, usted que está más cerquita de Dios, dice, usted que está más cerca de Dios, pídele a Dios por mi esposo que está enfermo, pídele a Dios por mi hijo que está enfermo. Y yo le digo, pídale usted. No porque yo no quiera pedir por ellos, yo lo puedo pedir con mucho gusto en la misa y muchas veces lo he hecho. Ustedes han mandado sus peticiones y muchas veces con mucho gusto las he puesto en la Santa Misa. Pero ¿por qué le digo a un esposo, una esposa, unos hijos, una madre? ¿Por qué le digo pídale usted? Porque Dios escucha la oración de una esposa que reza por su esposo. Porque Dios escucha la oración de una madre que reza por sus hijos. Aunque la haga un sacerdote, cuando una mamá, cuando un esposo, cuando una esposa reza, ora por su esposo enfermo, por su hijo enfermo, Dios va a escuchar esa oración. Hoy dice la primera lectura, así como Elías oró con mucha insistencia y Dios escuchó su plegaria, así también el que ora con insistencia, pero ahí está la clave, con insistencia, porque muchos dicen, es que ya le pedí a Dios y no me escucha. ¿Cuántas veces lo has hecho? Una, insistencia. Tiene un enfermo, ore por él. Llame al sacerdote de su parroquia que lo unja. Y dice, esa oración lo salvará o lo sanará. No dejemos este sacramento ya que se está muriendo, porque ese es un problema, que a veces todo el mundo lo deja ya que se está muriendo y a veces nosotros los sacerdotes andamos muy ocupados y quieren que vayamos a ver a su enfermo, pero tenemos que celebrar misa, tenemos que atender la parroquia, tenemos que atender oficina. Por eso, si alguno está enfermo, dice la palabra de Dios, busque al sacerdote y que lo unja. No espere el último momento. Si ve que hay una enfermedad que está poniendo en riesgo su vida, busque al sacerdote. Cuando alguien va a ser operado, también es factible recibir la unción de los enfermos, porque en esa cirugía su vida corre riesgo. Entonces, ojalá que esa oración con fe y esa confianza en el Señor sea que nuestros enfermos, por su misericordia y por la insistencia, recobren la salud. Gracias, hermanos, por este momento. Vivamos este día con alegría, consagrándolo al Señor, y de manera especial hoy vamos a orar por los enfermos, para que Dios nos conceda ser misericordiosos con ellos
y ser pacientes, sobre todo con aquellos que más lo necesitan. Bendiciones, nos vemos mañana, Dios mediante, en la Santa Misa y en la semana en las siguientes Evangelios en Píldora. Hasta la próxima. Bienvenidos al canal del Padre Romani, un canal católico sirviendo al ministerio de Dios. La nueva forma de alimentar nuestra fe día con día, con un evangelio en píldora, predicada con el Padre Romani.